Buenas, buenas. El día de hoy vamos a aprender esto a través del tema de cambios de estado. Recordemos bien que ya anteriormente habíamos visto los tres estados de la materia en que la podemos encontrar. Este es el sólido, líquido y el gas. ¿Lo recordaste? Muy bien. Para hacer una recopilación, recordemos que el sólido van a ser aquellas que las partículas se encuentran bien pegaditas y tienen su forma definida. ¿Cómo qué cosa? A lo mejor tu celular, la mantequilla. ¿Qué otra cosa puede ser? Un cubo de hielo. Y los líquidos, sus partículas se encuentran un poquito más separadas y bueno, estas no tienen forma definida. La forma se le va a dar el instrumento o el envase en donde se encuentre vaciado nuestro líquido. Y por último, tenemos el gas. Recordemos que el gas, sus partículas constantemente están en movimiento. Esta también va a tomar la forma en la que tengamos el envase, que en este caso, imaginemos un globo de gas, pues obviamente el gas va a estar constituido por este globo y sus partículas constantemente están así, en movimiento, chocan mucho y están en constante separación. Bien, para poder seguir, el día de hoy vamos a ver los cambios de estado. ¿Y cómo se van a dar estos cambios de estado? Primero necesitamos alguno de los componentes o los estados en los que se puede encontrar la materia: sólido, líquido o gas. Para podernos ayudar sobre estos cambios de estado, vamos a encontrar con nuestro plumín rojo y un plumín azul. Y con el plumín negro vamos a encontrar los estados de la materia. Bien, hasta aquí vamos bien. Perfecto. Para que se den los cambios de estado, hay alguien que participa súper importante para que se dé el cambio de estado de un sólido a un líquido, de un líquido a gas, de un sólido a gas o de un gas a un líquido. ¿Quién va a ser? La temperatura. Si aumenta la temperatura o disminuye la temperatura. Con nuestro colorcito rojo pusimos el aumento de temperatura y con nuestro color azul vamos a poner la disminución de esta temperatura. Entonces, comenzamos con los cambios de estado. Vamos a llamar fusión al cambio de estado que tenemos un sólido. En este caso, vamos a tener este sólido. Este es un pedazo de hielo. Si nosotros a nuestro pedazo de hielo le aumentamos la temperatura, ¿qué pasa? Se convierte en un líquido. Ya este proceso se le llama fusión. Pero si a nuestro líquido le aumentamos mucho más la temperatura, ¿recuerdan ustedes cuando en algún momento su mamá les dijo: cuida el agua, que no hierva demasiado porque se gasta el gas? Mi mamá constantemente me dice eso. Le aplicó demasiada. En este caso hubo una vez que yo dejé el agua hervir por demasiado tiempo. ¿Qué pasó? Si ven las cositas cuando tienen su tecito caliente, entonces estaba tapada y alzas tu tapa y empiezan las gotitas. Se evaporó. Entonces pasamos de un líquido a un gas. Y es muy fácil porque se le llama vaporización. Recordemos que todo lo que tiene color rojo es el aumento de temperatura. Entonces, cuando nosotros de un sólido lo queremos pasar a un líquido, debe de estar alguien participando, que es la temperatura. En dado caso, tú lo puedes poner en tu estufa, este pedazo de hielo, con mucho cuidado, con ayuda de un adulto, lo podemos poner en un sartén o en una cacerola, lo colocas, le prendes con ayuda de tu mami, si todavía no sabes usar la estufa, y te va a convertir en agua. Y a eso se le va a llamar fusión. Si al líquido le aumentamos, si le agregamos mucho más temperatura, le subimos mucho más, se va a convertir en gas. Ya este proceso de líquido a gas se llama vaporización. ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestro líquido
y se le hizo un exceso de temperatura y empieza a convertirse a gas. Pasa de un sólido a gas. A este proceso o a este cambio se le llama sublimación. Hasta aquí vamos bien. Así es. ¿Qué va a pasar cuando nosotros disminuyamos la temperatura? Vamos a utilizar este color azul para poder poner la disminución de temperatura. Si nosotros encontramos de un líquido, que es este, y lo ponemos en nuestro congelador, en el refrigerador en la parte de arriba, la mayoría tenemos el congelador, ¿qué va a pasar de líquido? Se va a convertir ¿a qué? A sólido si le bajamos la temperatura. Se va a convertir en este pedazo de hielo. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos el gas, que tengamos un gas y lo metemos al refrigerador otra vez a congelar? Va a pasar del estado gas a un estado líquido. Y a esto se le va a llamar condensación. De cuando pasamos del líquido al sólido se le llama solidificación. Estamos bajando la temperatura para que existan estos cambios de estado. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos un gas y se convierte directamente en un sólido porque la temperatura disminuyó demasiado? Se llama sublimación, igual que la de arriba, pero inversa. ¿Por qué creen que es inversa? Porque en la primera es primero el aumento de temperatura, pero lo estamos haciendo de un sólido a un gas y se llama sublimación. A esta se le llama sublimación inversa porque efectivamente es lo inverso. Tenemos a nuestro gas y se convierte en un sólido. Bien. Entonces, los cambios de estado van a existir con los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. ¿Qué va a depender de nuestro cambio de estado de la materia? La temperatura, si esta aumenta o disminuye. Cuando tenemos el aumento de la temperatura, podemos hacer de un sólido a un líquido, llamamos fusión. Sólido, le aumentamos la temperatura, convierte a líquido, se le llama fusión. Si le aumentamos mucho más temperatura a este líquido, se empieza a convertirse en un gas. Y a este proceso lo conocemos como vaporización. Y sí, ¿qué pasa? Que tenemos el hielo y le aumentamos mucha temperatura, pues se va a convertir en un gas. Sublimación. Y esto ocurre también con las bajas temperaturas, como ya vimos. Estamos haciendo un refresh de lo que estamos viendo. Entonces, si bajamos la temperatura de un líquido, se convierte... ¿Qué pasa cuando ustedes quieren hacer paletas o congelan su yogur? El yogur es una parte líquida, pero cuando lo congelamos pasa a un sólido y es un instrumento muy duro que nosotros podemos comer como paleta de hielo. A este proceso se le llama solidificación. Y cuando encontramos a un gas, lo convertimos a un líquido, se le llama condensación. Es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que los cambios de estado, el primordial y el factor importante es la temperatura, si esta aumenta o disminuye. Y como en el de arriba, ¿no? Ya les había mencionado, pasamos del gas al líquido con una baja temperatura, mucho menos. Como conocemos como el enfriamiento, tenemos una sublimación inversa. Y eso es lo mismo que todos nosotros vemos, más comunes con nuestro refrigerador. En la parte de arriba tenemos un congelador en donde podemos ver estos procesos. Cuando nosotros queremos hacer paletas de hielo, que agarramos y licuamos nuestro mango con agüita y azúcar, está en forma líquida y ya tenemos nuestros recipientes y los empezamos a vaciar y horas después encontramos con una paleta de hielo. A este proceso no te lo imaginabas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos procesos? De igual manera, ¿no? Podemos ocupar igual la paleta de hielo. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas a la heladería
y el calor está fuertísimo, ¿qué pasa? Pues empiezan a derretir las paletas. Y todo este proceso son los cambios de estado que tiene nuestra materia, nuestra bonita y hermosa materia. Recordemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué va a pasar contigo también si eres un sólido? ¿Saben más o menos? Así es. Cuando alguno de nosotros fallecemos, nosotros somos sólidos, porque mira, obviamente tenemos una forma definida, algunos más delgaditos, algunos más gordos, pero cuando nos exponen en este caso, la temperatura, los convertimos en cenizas, ¿no? Y todo este proceso, los cambios de estado, ustedes los van a encontrar en diferentes actividades o cosas de la vida cotidiana. ¿Se recuerdan sus clases de biología un poquito de lo que es el ciclo del agua? Recordemos que en el ciclo del agua, pues empieza una vaporización a través de volcanes. Y cuando empieza esta vaporización, empieza a formar las nubecitas, que empiezan a ser los gases. Y cuando bajan, se convierten en líquido. ¿Te lo imaginaste alguna vez? No te preocupes. Puedes ver alrededor de tu casa o de tu hogar y ver en dónde se presentan los cambios de estado. Ya teniendo bien definido lo que son los estados de la materia que ya habíamos visto anteriormente, podemos ver el aumento o la disminución de temperatura y a qué cambio le corresponde, que sería a lo mejor la fusión, solidificación, vaporización, sublimación inversa. Esto es muy sencillo. Si tienes algún otro ejemplo, lo puedes escribir aquí en los comentarios. Exacto. Muy bien, muy buen ejemplo. Excelente. Muy bien. El día de hoy terminamos con nuestra clase de cambios de estado. Que tengas lindo día.